Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Turbóse ella al oír esto y discurría qué podría significar este saludo. Dícele pues el ángel: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Sábete que vas a concebir en tu seno y dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y le llamarán el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Dijo entonces María al ángel: ¿cómo ha de ser esto, pues yo no conozco varón? Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que se llamaba estéril se halla en el 6º mes, porque nada hay imposible para Dios. Dijo entonces María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las palabras en esta fiesta hermosa de Nuestra Señora, su anunciación, tantas cosas como podría decir. Adán y Eva, cuando cometieron el pecado original, se quedaron muy tristes. Todo el plan de Dios que tenía para con ellos, estar en el paraíso, engendrar hijos, no sufrir, no morir, y después de un cierto tiempo Dios los iba a llevar a todos al cielo. Ese era su plan. Todo se estropea con ese pecado primero de orgullo, de soberbia, querer ser como Dios. Y ahí el castigo entonces de Dios por el pecado original: quitar la gracia santificante a ambos, quitarle la amistad con Dios, echarlos fuera del paraíso, y los condenó a sufrir y a morir. Cada uno según sus deberes. La mujer también dar a luz a sus hijos con dolor, estar sometida al marido también como un castigo del pecado original. El marido tener que trabajar arduamente para poder comer el pan de cada día y llevar a su familia. Pero Dios no los desamparó, les prometió un día que iba a enviar un redentor. Entonces fueron con esperanza Adán y Eva de ese redentor que iba a reparar todo el desastre causado por ellos. Y esa fue la esperanza que se transmitió desde Adán a los padres. Y pasaron mucho tiempo, pasaron muchos siglos. ¿Cuándo llegará el Mesías? Que todo lo restaure, todo lo repare. De qué modo iba a nacer, de quién iba a nacer. Había muchas preguntas y se sabía muy poco. Poco a poco los profetas fueron hablando acerca de ese Mesías. Y las palabras que hoy tiene la epístola del profeta Isaías son muy reveladoras. Dice: el Señor mismo os dará una señal.
sabed que la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo a quien llamará Emmanuel. Entonces ahí se habla mucho antes que naciera Cristo de que una Virgen iba a concebir y que ese hijo se llamaría Emmanuel, que significa Salvador. Entonces ya no se sabía. Y siguió pasando el tiempo después de Isaías, y pasaron muchos siglos. Ya por la profecía se sabía que estaba cerca el momento en que nacería el Mesías. Ya sabían los estudiosos, los judíos, y también las jóvenes, las jovencitas, desde antes, ellas soñaban que les tocara la suerte de ser la madre del Mesías. Ya soñaban con esa gracia y por eso buscaban casarse. No querían estar solteras, las damas, por tener esa oportunidad de que fueran elegidas para ser madre de ese Mesías. Entonces era una bendición muy grande el matrimonio. El ser soltera, estar soltera, o ser estéril también era como visto como una maldición, como un castigo. Entonces deseaban las jóvenes de ese tiempo ser escogidas. Y llegó el momento en que nacería entonces el Mesías, en que iba a ser concebido, el Mesías. Dice el Evangelio, y fue enviado el arcángel Gabriel por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. O sea, Nazaret, esa ciudad fue elegida por Dios. Ahí envió su mensajero, el arcángel. Una ciudad pequeñita, un pueblito. Uno diría, ¿por qué escogió ese pueblito Dios? ¿Por qué no Jerusalén? ¿Por qué no Belén u otras ciudades grandes? Escogió Nazaret porque allí vivía una doncella, el tesoro de Dios. Allí vivía la Santísima Virgen María. Y Dios, como se prendió de su belleza, de su pureza, de su humildad, Dios tenía puesto sus ojos en ella. Y por eso envió entonces al arcángel a ese pueblito. Importante ver que la gracia más importante que tenía Nuestra Señora, por la cual agradó a Dios, es la humildad. Dice las palabras de ella misma, porque Dios miró la humildad de su sierva. Es la humildad de ella que atrajo la mirada de Dios. El arcángel le dijo a Nuestra Señora, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. ¿Qué gracia ha hallado Nuestra Señora? Todas las gracias las encontró Nuestra Señora. Es llena de gracias. Como dijo los santos, ella tiene más gracias, ella sola, que todos los santos juntos. Tiene toda, no le falta nada, ninguna gracia, tiene la plenitud de la gracia. Es más, cuando el arcángel la saluda, dice, bendita eres, llena de gracia. Ya está llena de gracia aún antes que dé su consentimiento para la encarnación. Ya estaba llena de gracia. ¿Qué será entonces cuando diga, hágase en mí según tu palabra, y descienda en ella el Verbo eterno? Quedará entonces sobreabundantemente llena de gracia. Entonces, ella tiene todas esas gracias inimaginables. Por eso es dichosa Nuestra Señora. Como nadie como ella es dichosa. Por eso se le dice, bendita eres entre todas las mujeres. También se lo dijo el arcángel Gabriel, bendita eres. ¿Y por qué tantas bendiciones recibió Nuestra Señora? Porque iba a ser la Madre de Dios. Es el título más grande de la Virgen, más importante que su Inmaculada Concepción, que su asunción a los cielos, que su coronación como reina de los cielos. Todos son grandes títulos, pero el mayor de todos es ser la Madre de Dios, porque por ser Madre de Dios fue preservada del pecado original. Por ser Madre de Dios es asunta al cielo en cuerpo y alma,
y coronada reina de los ángeles. Pero todo le viene por esa gracia de ser la elegida para ser madre de Dios. Y esa gracia especial que dijimos, su humildad más importante, además de su virginidad, de su belleza, de su amor a Dios, de su pureza. Entonces fue un vaso bien dispuesto, Nuestra Señora, para recibir todas las gracias de Dios. E hizo Dios con ella maravillas. Uno que puede sacar como fruto de todo esto, queridos fieles, es que Dios es muy misericordioso para con todos. Lo fue con ella y lo es. Qué bueno. Pero también Dios quiere ser con nosotros, hacer maravillas con nosotros, con cada uno de ustedes. Entonces nuestra almita es un vasito. Tenemos que preparar este vaso para recibir la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es infinita. Puede darnos tanta gracia como seamos capaces de recibir. Entonces, por eso es importante que tengamos vasos, nuestras almas en vasos generosos, grandes, dilatados, para que Dios los llene. Quien presente a Dios un vaso más grande, Dios lo va a llenar. Es lo que decía un día la Virgen a San Juan Bosco, que fue muy generoso San Juan Bosco, que Dios hubiera hecho en él más cosas en San Juan Bosco si él no hubiera puesto obstáculos. Eso quería hacer milagros San Juan Bosco, pero puso obstáculos que le impidieron llegar a ser todavía más grande, santo. Entonces por eso depende mucho entonces nuestros vasos, nuestra almita, estar abiertas con las virtudes para que Dios nos llene. Un santo, doctor de la Iglesia, nos dice de 4 pasos que hay que vencer, que hay que llegar para ser vasos dóciles a la gracia de Dios. Que Dios nos llene. 4 pasos. Primer paso para ser dócil a la gracia. ¿Cuál es? Dijo este doctor de la Iglesia. Es que hay hombres y mujeres que se deleitan todavía en pecar. Quieren seguir pecando. Ahí no puede llegar la gracia. Quiero seguir haciendo eso malo, lo quiero seguir haciendo. Y viene un obstáculo a la gracia de Dios, es un obstáculo grandísimo. Entonces ahí no puede Dios obrar. Entonces primero está quitar del corazón ese deseo de pecar. Primer paso, sacar del corazón eso. Segundo paso, cuando uno ya quiere salir de sus vicios, de su mala vida, de sus pecados, pero todavía no ha hecho penitencia de sus pecados, todavía está manchado con sus pecados, aunque no los quiere, pero todavía está manchado, es un obstáculo todavía para la gracia. ¿Qué hay que hacer penitencia, el sacramento de la penitencia, que Dios le perdone sus pecados, que ensucien el vaso de nuestra alma, que desaparezcan los pecados, que Dios los borre, y ya puede llegar entonces un poco más fácilmente la gracia de Dios a nuestras almas. Ese es el segundo paso, borrar nuestros pecados por una buena confesión. Primero, no querer pecar más, y segundo, borrar los pecados de nuestra alma. El tercer paso para hacer dócil a la gracia de Dios, dice este doctor de la Iglesia, es nuestra ingratitud. ¿Qué significa ingratitud? Ya fuimos perdonados de los pecados y pasamos un tiempo, una vida fervorosa quizás, pero pronto volvemos a caer quizás en los mismos pecados. Eso es ingratitud, porque Dios nos había perdonado lo que hicimos y uno vuelve a lo mismo otra vez y no persevera en los buenos propósitos. Ahí tampoco puede obrar la gracia de Dios, que quiere llenarnos
porque volvemos a las miserias. Uno comenzó a vivir una vida del Espíritu al ser perdonado por la confesión, pero se vuelve a la vida de la carne después, a los placeres, a los chismes, faltas de caridad, envidias, peleas. Otra vez nos sumergimos a las bajezas de este mundo. Ahí no puede obrar la gracia de Dios. Entonces aquí este tercer paso es perseverar en nuestros buenos propósitos. Quisimos no pecar más, primer paso, nos confesamos, segundo paso, tercero, ser fiel a los propósitos, a nuestra vida fervorosa de oración, de lucha contra toda ocasión de pecado. Ahí van ya los tres pasos, falta uno más. ¿Cuál es el cuarto para que lograr esa disposición grande a la gracia de Dios? El cuarto es la humildad. Uno va obrando bien, va rezando, luchando contra todos los vicios. No creer que todo eso viene de nosotros mismos. Atribuírselo a Dios. No pensar que es mérito nuestro, esos años que llevamos ya bien o meses en vida fervorosa, en rosario, Via Crucis, obras de caridad. No atribuirlo a uno mismo. Si no, no puede obrar la gracia de Dios. Porque entonces estaremos llenos de soberbia o cierta soberbia y eso impide que Dios nos dé su gracia. Dios resiste a los soberbios. Entonces esa persona que por ahí no comete pecados mortales y que reza muchos rosarios y hace muchas obras buenas, pero es vanidosa o soberbia, no espere recibir mucho de Dios. Eso le pasó al fariseo de la parábola, recuerdan ustedes ese fariseo. Ese fariseo no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, el fariseo que rezaba con el publicano. Además, ese fariseo hacía penitencia, decía que ayunaba 2 veces por semana, ayunaba y daba el diezmo de lo que poseía. Entonces, no era injusto, no era malo, no era adúltero, hacía sacrificios, hacía penitencias y no era ingrato, como dijimos, no era ingrato con Dios. Cuando él rezaba, decía en su oración: oh Dios, gracias te doy. Estaba agradeciendo a Dios. Entonces no era ingrato. Tenía los primeros 3 pasos que dijimos: rechazaba el pecado, hacía penitencia, no era ingrato, seguía viviendo según su justicia, según sus obras buenas. Le faltaba la cuarta disposición, la humildad. Estaba lleno de sí mismo. Su oración no era buena. Su vaso estaba ocupado por su ego. Dios no podía meter nada ahí, su gracia, porque estaba lleno de sí mismo. Hay que desocupar en nuestro vaso con la humildad. Le faltaba eso al fariseo. Por eso salió de su oración, salió del templo vacío, porque se consideraba él lleno. En cambio, el publicano, que se consideraba un pecador indigno, se consideraba un vaso vacío, un vaso que no valía nada, salió justificado de su oración del templo. Ese cuarto paso es muy importante. Una vez que hemos hecho lo que dijimos, es mantenerse en humildad, no atribuir nada a nosotros mismos. Cualquier cosa buena que hagamos viene de Dios. Son los 4 pasos entonces para preparar nuestras almas a recibir la gracia de Dios. Si hacemos esto y continuamos perseverando en las buenas obras, tendremos unos vasos dilatados y Dios hará con nosotros maravillas, con humildad como sólido fundamento de la gracia de Dios. Hacemos esto y con la Virgen María fue llena de gracias, también los santos fueron muy abundantes en gracias, también ustedes pueden ser muy meritorios en gracias, así que hagan esto: rechazar el pecado, hacer penitencia, no ser ingratos, mantener sus propósitos y cuarto, la humildad.
Hagan esto y Dios hará en ustedes maravillas como lo hizo con Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Que así sea, María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.